¿Cómo está? Muy buenas noches. Les saludo con un gusto enorme. Mi nombre es Carmen Gudiño y le doy la más cordial bienvenida a la mesa de análisis Reto 2024. En esta ocasión hablaremos sobre la agenda feminista en el contexto que por primera vez tendremos a una mujer en la presidencia de la República. El feminismo ha sido un movimiento que en México ha vivido distintas etapas buscando la igualdad y la aplicación de derechos en favor de las mujeres. Ahora esta agenda tendrá una aliada más cercana con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Pero lo que hay que analizar es qué cambiaría. ¿Cuál es la perspectiva para las mujeres? ¿Qué se vislumbra en materia de derechos y libertades? De todo esto estaremos conversando el día de hoy en Reto 2024 y para ello nos acompañan para el análisis la doctora América Luna. Ella es investigadora y profesora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y Sara Lovera, ella es directora del portal Feministas en México, quien tiene 56 años de experiencia como periodista y militante por los derechos de las mujeres, además de editora de género de la OEM. Muy buenas noches, Sara. Buenas noches. ¿Tenemos condiciones para esta agenda del movimiento feminista? Pues a mí me parece que sí. Sí, entonces, y me siento muy afortunada de compartir la mesa con Sara Lovera, porque nosotras hemos transitado precisamente todos estos momentos muy importantes de los feminismos mexicanos. Incluso me atrevo a hablar de feminismos mexicanos, porque como en la cápsula acotaba, bueno, hay un recambio generacional muy importante y necesario, donde, como se puntualiza, sí, el tema de la violencia es fundamental. Entonces, con respecto a lo que tú me preguntas de la cuestión de la agenda, pues sí, es decir, para muchas de nosotras el hecho de que haya una presidenta de la República también tiene que ver con las grandes luchas feministas mexicanas, particularmente después del 68. Entonces hay, desde mi perspectiva, un ambiente político a partir del cual sí vamos a poder impulsar una agenda feminista con una serie de puntos que son relevantes, como ya se anotó, como la cuestión de una vida libre de violencia, profundizar los derechos reproductivos de las mujeres, la cuestión del trabajo, en fin, la agenda es muy, muy amplia. Ajá. Y lo dices bien porque además con Sara, que ustedes pues han vivido todos estos procesos a lo largo de los años y en donde yo recuerdo apenas, no mucho, hace 2 sexenios o cuando había una candidata mujer y la pregunta era, ¿estará preparado el país para recibir una presidenta? Y esa era la pregunta que se le hacía a la candidata en aquel entonces. ¿Estaremos preparados? Como si fuera una cuestión en donde todo el esquema sí estuviera listo. Y ahora ese ya no es el tema. Sara, yo quisiera preguntarte si desde tu perspectiva tú ves que ahora pues hay mayores posibilidades para que se garantice realmente esa lucha que ha sido desde siempre, lograr la igualdad entre las mujeres y hombres. ¿Qué opinas? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, la presidenta casi electa pues llega después de un largo proceso de demandas de participación política y ciudadana de las mujeres. No es gratuito, hay un largo proceso. Desde 93, 94 empezamos buscando las cuotas de participación política reglamentadas, se decía. En 2014 se puso en la Constitución la paridad. Y luego en 21 hubo una gran discusión para que la paridad fuera posible en las gubernaturas. Se anuncia para 2030 también la paridad para la elección de presidenta de la República. Yo creo que estamos frente a un gran reto, a un gran desafío, porque un cuerpo de mujer no garantiza. No es que Claudia no es necesariamente feminista y tiene una percepción parecida al siglo XIX, cuando había una gran discusión entre los socialistas y las feministas. Se pensaba que primero había que hacer la revolución, se hizo la rusa en 1918, después en 21, y se
mostró o se decía que primero habría que incorporar a las mujeres al proceso de desarrollo social. Estamos en esas. Hay una diferencia entre quienes somos militantes del feminismo histórico de los años 70, pero que somos resultado de un largo proceso que empezó en el siglo XIX por los derechos y las libertades de las mujeres. No puedo más que decir una cosa importantísima. Pasamos de la demanda a las políticas públicas a finales del siglo XX y después hicimos, como América dice, un montón de reformas jurídico-legales. Yo diría que somos un país en ese sentido absolutamente vanguardia, todo producto del movimiento de las mujeres. Y este sexenio, las políticas públicas de género fueron derribadas, hubo quita de cosas fundamentales como los recursos para la capacitación y para la prevención de la violencia, se quitaron recursos para las casas de las mujeres campesinas, se quitaron recursos para los centros de justicia para las mujeres. Yo creo que el gran desafío de la presidenta próxima es recuperar la política pública de género, que hoy día no está en el centro de la discusión pública gubernamental y, sin embargo, y esas leyes, lo que tenemos es un crecimiento sistemático de la violencia contra las mujeres. El caldo de cultivo de la violencia contra las mujeres es la discriminación y esa solo puede disminuir si realmente, por ejemplo, modificáramos el sistema educativo nacional, se modificaran los medios de comunicación que reproducen los modelos tradicionales de las mujeres. Creo que el gran desafío de la presidenta es reconocer que efectivamente hay un movimiento de mujeres, que hay una serie de leyes que ella tendrá que cumplir, que no se cumplieron en este sexenio, y que estamos con estos derechos y estos acuerdos internacionales que ahora están en el artículo 1 de la Constitución. Sí. Es decir, aquí se trata de que se cumpla la ley, no de que ella sea mujer, porque no sabemos. Ella no tiene ningún antecedente de militancia. Sara, y qué bueno que tocas este punto porque me parece de vital importancia, porque en los últimos años pues sí han surgido estas expresiones, pero yo diría más que una expresión, una demanda de la importancia de salvaguardar la dignidad y la vida de las mujeres. Ese ha sido pues presente y parece, como tú nos explicabas, hemos avanzado en materia legislativa, pero sigue siendo ese pendiente, el granito negro en el arroz. América, ¿tú qué opinas? Sí, yo hace un momento hablaba de esta cuestión del recambio generacional en las luchas feministas, que son muy diversas. Hay que, si me lo permiten, yo tendría que decir, o estoy convencida de que tendríamos que hablar de diferentes movimientos feministas, y ciertamente, ¿no? En sí, la violencia es en contra de todas las mujeres, pero tal vez el sector más vulnerable son las niñas, las adolescentes y las jóvenes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que es muy importante que tengamos claro este punto de vista, que es un problema muy doloroso, pero que si bien tiene que ver con esto que Sara ha planteado y que lo venimos diciendo y machacando en el tema de la educación, el tema de los medios de comunicación, bueno, aquí también hay que decir que el gran problema que existe es el problema de la impunidad y de los aparatos de justicia. Por eso vienen muy bien estas reformas que se pretenden hacer a nivel del Poder Judicial, porque muchas veces estamos trabajando también en una cultura de la denuncia, pero resulta que nos topamos con la procuración de la justicia, donde se sigue revictimizando a las mujeres. A mí me parece, por ejemplo, muy afortunado que en ese sentido, en particular la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está haciendo una serie de campañas donde te dicen, si tú acudes a un servidor público y te dice que tu hija se fue con el novio o que tu hijo anda en malos pasos, esa es una violentación a sus derechos como persona. Acude a nosotros. Entonces, esto nos habla de que tenemos un problema gigantesco que tiene que ver
con la violencia detonada por desigualdades económicas. Y pero, un tema incluso cultural, América, sí, un tema cultural. Un tema cultural. Sí. Yo no dejaré de estar pidiendo, por favor, que alguien nos escuche para que se instrumente un ombudsperson de los medios de comunicación. Sí. Y entonces por eso hay una transversalización de la violencia que tiene que ser atendida desde la prevención, desde la atención y desde la sanción. Así es, América, pues sin duda es un tema que tendremos que estar poniendo también sobre esta mesa a discusión. Y estamos hablando del feminismo en el actual momento político que vivimos en nuestro país. Así que, bueno, nos quedamos analizando pues todos esos pendientes y ya lo habíamos platicado en el primer bloque en esta mesa, pero ahora la siguiente pregunta o lo que tendríamos que analizar es ¿qué cambiaría o qué expectativas se tienen con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia? Pues es que sí hay muchas expectativas. Ella cuando estaba de candidata circuló un documento que se llamaba La República de las Mujeres, donde sus prioridades al respecto de las mujeres tenían que ver justamente con este tema de la violencia, con esta cuestión de los derechos laborales, la procuración de justicia y el sistema de cuidados. Entonces, yo creo que la gran experiencia del movimiento feminista del siglo pasado, sobre todo del 68 para acá, es esta persistencia y la voluntad de las mujeres feministas para presionar a los aparatos de Estado para que vayan cambiando las cosas, ¿no? Yo creo que sí es muy acertado lo que dijo Sara en el segmento anterior, en el sentido de que gracias al movimiento feminista se pudo configurar la violencia contra las mujeres como una violencia feminicida. Sí. Pero todavía tenemos un gran rezago en lo que se refiere, por ejemplo, a la despenalización del aborto. También ha habido avances, pero no generalizados en la República, como el tema de la violencia vicaria. Y así hay una enorme cantidad de temas que creo que este es también un llamado a las mujeres mexicanas y mexiquenses para que se organicen y desde los diferentes espacios sindicales, laborales, académicos, presionen, que hay una conciencia y una presión para que transitemos de manera más efectiva a las políticas públicas que nos benefician. Y es que, al menos en esta mesa lo hemos estado tocando mucho acerca de esas políticas públicas que hacen falta, entre muchas otras hablábamos de un sistema nacional de cuidados, por ejemplo, que hemos hecho programas completos de ello. Sara, ¿tú crees que estas políticas públicas realmente haya una transformación de fondo en ellas a favor de las mujeres? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es muy importante fortalecer lo que se inició hace ya 40 años. Pienso que tiene que haber voluntad política, que tienen que regresar los recursos a lo que se llama anexo 13 del presupuesto, que también está en la ley y fue alterada, y creo que las instituciones que se crearon a lo largo de mucho tiempo en negociaciones de las mujeres feministas con los diferentes gobiernos, incluso de distinta factura partidaria, fuimos avanzando. Yo creo que sin ese diálogo no tendríamos el aborto en la Ciudad de México y en 12 estados de la República. ¿Qué es lo que pasa? Que no se materializa, que no hay voluntad política de los gobernadores, que no hay voluntad política del gobierno federal y se han quedado rezagadas las mujeres en cuestiones fundamentales. Creo que la lucha del movimiento feminista, en lo que yo llamo el movimiento feminista 4.0, que son estas enormes cantidad de colectivas en todo el país, podrían hacer este trabajo de presión, claro, y de presencia. El feminismo no tiene una sola corriente, tiene varias corrientes, pero es uno que tiene que ver con la reivindicación, con la vindicación de la vida y la dignidad de las mujeres. Eso es como el centro. Si eso no se entiende, sí, no se pueden hacer políticas públicas efectivas, y si no cambia la cabeza de las y los funcionarios, creo que tenemos que hacer una gran cruzada de invitación a los funcionarios a que comprendan que en efecto las mujeres somos distintas que los hombres, que hay problemas específicos que no se resuelven con los programas sociales, que no se resuelven con demagogia. Ha habido mucha simulación en los últimos 40 años.
Yo no digo que sea de hoy la simulación, y esa hay que derribarla. La simulación y resistencias también a seguir avanzando. Y hace rato tocabas tú un punto muy importante, Sara, como era la violencia contra la mujer. Y es un tema que no podemos dejar de pasar, porque la expectativa también y la pregunta sería, con la llegada ya de la presidencia, con esa ya a la cabeza, esa lucha de estos movimientos feministas podría encontrar eco, o sea, lo veríamos ya en una reducción de delitos, de estas disminuciones de alertas de género, en fin, de lo que sigue ocupando el tema de la agenda feminista. ¿Tú qué opinas, América? Pues es que en la complejidad del movimiento feminista, a mí me ha parecido que falta una mayor conciencia de las jóvenes militantes con lo que se refiere a la división de poderes, ¿sí? Es decir, sí tenemos que estar como feministas atentas a las modificaciones necesarias en el poder legislativo, presionar a los organismos de justicia, porque ese es nuestro gran reto. Es decir, ¿de qué sirve a veces que estemos insistiendo que se profundice una cultura de la denuncia cuando llegas a los ministerios públicos y hay una revictimización? Sí. Entonces, en ese sentido, se tiene que hacer una gran cruzada, o sea, grandes campañas para que cambie la mentalidad de los poderes judiciales, lo que se está procurando a la justicia. Y yo cuando tú me dices también este tema de las alertas de género, parece que se dice alerta de género y la gente vinculada con la Procuración de Justicia se asusta, sí, cuando en realidad las agendas, la alerta de género son una especie de bases de datos y de una atención a las víctimas. ¿Cuántas víctimas? ¿Cuándo están denunciando? Etcétera, etcétera. Y yo creo que, por ejemplo, en lo que se refiere al Estado de México y a otras entidades, creo que sí han funcionado las alertas de género. ¿Sí? Que todavía nos falta mucho, sí, nos falta mucho. Y aquí quiero aprovechar el espacio muy rápidamente para exhortar a las mujeres que están en los organismos de procuración de justicia que sean más sensibles, porque no solamente tenemos que luchar contra el machismo de los ministerios públicos o los agentes de procuración de justicia, que muchas veces son mujeres. Entonces ahí tenemos que hacer muchísimo trabajo de sensibilización, porque pues no estamos a veces recibiendo la atención adecuada. Entonces es un trabajo doble, ¿sí? Es la organización y concientización de los diversos movimientos y colectivos feministas, claro, para presionar a los diferentes organismos de procuración de justicia en la transformación de las leyes. Y es que lo dices bien, sin duda este tema, Sara, América, pues es un tema complejo y requiere así también soluciones complejas, pero yo quisiera preguntarte, ya vimos cuáles son esos pendientes, cuáles son esas dificultades que estamos presentando en materia de políticas. Tú hablabas, Sara, del gobierno que tiene que bajar a todos los funcionarios esa agenda feminista. ¿Qué tan complejo, te pregunto, va a ser concretar este objetivo de la agenda feminista? Yo creo que muy complejo, porque se dice cultura, pero no se explica. Así es. No se explica cómo fue la evolución de la humanidad, ¿no? Entonces, sí es muy complejo. Tenemos que trabajar con los hombres de una manera muy trascendente. Se necesita, repito, voluntad política. Es de la que no estoy segura que va a aparecer solo porque haya una mujer presidenta. Es bien complejo entender que necesitamos hacer cosas integrales. Las feministas tradicionales de los años 70 siempre dijimos que no es judicializando los delitos sexuales y reproductivos y de la vida y la dignidad de las mujeres, sino que tenemos que hacer un trabajo de reeducación para toda la población. Una encuesta de Naciones Unidas indica que la población mexicana, esto fue en febrero de este año, que sacaron lo que se llama el humor social, que lo midió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde las y los mexicanos piensan que no se puede confiar en una mujer. Eso te está hablando de un nivel de machismo que está en la sangre y en los huesos de las y los mexicanos. Siguen pensando que las mujeres valemos menos que los hombres. Este es un punto fundamental para iniciar el cambio. No creo que sea un asunto sexenal.
Sí, y además, qué bueno que tocas este punto porque yo le decía a América, antes de entrar al aire, le decía, es que a veces lo vemos en lo macro, pero creo que tenemos que ir a lo micro, es decir, tú en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos, ¿cómo estás haciendo para revertir esto, para poner tu contribución, para ir formando ese granito de arena de todos los días? Vamos ahora a las conclusiones con este tema que sin duda nos faltará programa, ¿verdad, América? Sí, definitivamente. América, tus conclusiones. Pues mis conclusiones van muy en lo que ya dibujó o bocetó a Sara, ¿no? Es decir, yo lo he dicho en otros momentos en este espacio que gentilmente han abierto, que nosotras no vamos a avanzar tanto si los hombres no están con nosotros, ¿sí? Entonces esto es como muy fundamental. Y yo quisiera resaltar y hacer una invitación a todas las mujeres que nos están escuchando, porque nuestra liberación, nuestra igualdad también es obra de nosotras mismas, ¿sí? Entonces tenemos que tener una firme convicción en que somos agentes de transformación y la ciudadanización feminista es esto, con que nosotras como mujeres ciudadanas digamos, ¿sí? Queremos que haya más alumbrado público, que haya botones de pánico, en fin, es esta cuestión de responsabilizarnos como ciudadanas, como mujeres, agentes de la transformación política en esto que nos va a beneficiar. Sara, seguir alzando la voz. Seguir alzando la voz y organizándonos. Así es, no cansarnos, seguir es lo que nos queda. Sara, tus conclusiones. Sí, yo estoy convencida de que las dos grandes columnas que pueden ayudarnos a cambiar la cabeza de todos los hombres y de muchas mujeres es la educación y los medios de comunicación. Lo que tú dijiste hace rato, en el primer bloque me parece, sí tendríamos que hacer un trabajo muy profundo con los medios. Nos lo ofreció Olga Sánchez Cordero hace 6 años y ni siquiera los medios públicos han logrado transformar los contenidos de la información y de la educación que se da a través de los medios. Creo que la educación formal y la educación que se traslada a través de los medios es fundamental para empezar un cambio. Y yo no le echaría la culpa al movimiento. Me parece que el movimiento ha seguido avanzando, ha tenido un montón de iniciativas en los últimos años muy importantes. Se han identificado las violencias diversas que se dan contra las mujeres. Se les ponen muchos nombres, aunque la ley lo ve de manera global. Entonces, conclusión, vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir transformando las cosas que están a nuestra mano. Por eso es tan importante el trabajo de la Organización Editorial Mexicana, que son los soles, que mucha gente lee, que son 46 en todo el país, donde hay una voluntad política después de haber picado piedra más de 30 años, y ahí, en este momento, todos los medios que produce la OEM están trabajando para cambiar su perspectiva, no solo incluir y hacer visibles a las mujeres, sino reeducar a la población de manera transversal sobre lo que somos los hombres y las mujeres. Estaríamos en el principio del cambio y no dependeríamos del gobierno. Y es que ustedes lo dijeron bien, Sara, lo comentó bien América, las dos de manera extraordinaria, de este compromiso y la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, porque nunca antes, me atrevo a decirlo, ha habido tanta difusión de información, tantas plataformas en medios digitales, la amplitud de estas cadenas de televisión, en donde hoy pasamos por distintos canales, no solamente 2, como había en el pasado, y por ello también la responsabilidad que tenemos, y aunado a otro tema que ya será discusión para otro programa, que son las redes sociales y todas estas nuevas plataformas a las que tienen acceso ya pues la mayoría de la población, y que eso estaremos discutiendo después. Mientras tanto, les agradezco como siempre que hayan enriquecido esta mesa con sus comentarios. Sara, América, les mando a ti, Sara, un fuerte abrazo, a ti te lo doy de manera personal, y bueno, pues también a ustedes, gracias por habernos acompañado, porque como decimos en esa mesa, tenemos que seguir alzando la voz y tenemos que tocar estos temas, y es lo que justamente estamos haciendo esta noche en esta emisión de Reto 2024. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima.